Bienvenidos a Economía en Breve 356 del 17 de marzo del 2024. En México se publicaron las cifras de la producción industrial del mes de enero, con un crecimiento de 0.4% que podría considerarse una buena noticia, aunque como pueden ver en este cuadro del INEGI, hubo contrastes a nivel sectorial con caídas en minería y generación de electricidad, gas y agua. Como pueden ver en esta gráfica, el modesto repunte de enero sigue luego de dos contracciones muy pronunciadas de 1% en noviembre y 0.7% en diciembre, quedando bien por debajo del pico alcanzado en octubre. La construcción fue el sector que más impulsó a la industria al crecer 2.2% en enero, registrando, por cierto, una gran volatilidad en los últimos meses, como ven aquí. Al interior de la construcción en enero fue el componente de edificación, que se refiere a vivienda, espacios de oficinas y centros comerciales, el que más dinamismo presentó al repuntar 3.3%, a pesar de lo cual se ubicó en niveles parecidos a los que registraba en el 2019. La parte de obras de ingeniería civil creció 0.7% en enero, que representa un aumento fuerte, pero que palidece respecto al observado durante la mayor parte del 2023. Las manufacturas, que es la que lleva el mayor peso en la industria, creció de forma deslucida, un 0.2% en el mes, y como vemos en la gráfica sigue dentro de una tendencia lateral de estancamiento desde el 2022. Al interior de las manufacturas, las de maquinaria y equipos se contrajeron 0.6% en el mes, comenzando a dibujar una tendencia descendente. La industria alimentaria registró una contracción importante de 1.3%, regresando a niveles vistos en el 2021. Y la industria de productos metálicos se contrajo 1.7% en enero, luego de un ligero repunte en diciembre, que siguió a fuertes caídas en octubre y en noviembre. Una de las curiosidades, entre comillas, que he venido señalando del increíble repunte en la industria de la construcción en obras de ingeniería civil es que no se ha visto reflejada en el comportamiento de otras industrias que están estrechamente relacionadas, como podría ser el caso de esta rama industrial. Por otro lado, el INEGI publicó su indicador oportuno del consumo privado, que recordemos es un ejercicio de nowcasting para estimar el desempeño del consumo privado interior a partir de indicadores de alta frecuencia más oportunos, y por lo mismo constituye una estimación. Para enero estiman un crecimiento sólido de 0.4%, que se desinflaría a 0.1% en febrero, aunque, como pueden ver en el cuadro del INEGI, el rango del pronóstico es muy amplio. En Estados Unidos es donde tuvimos varios indicadores relevantes, comenzando con la producción industrial, que apenas creció 0.1% en febrero, cuando se esperaba que quedara sin cambio. Como podemos ver en la gráfica, la producción industrial lleva estancada poco más de 2 años sin haber logrado recuperar los niveles alcanzados en el 2018. Las manufacturas crecieron con fuerza un 0.8% en febrero, lo que, a pesar de ser un buen resultado, no alcanza para romper el estancamiento también de más de 2 años en este sector de la actividad económica. La utilización de la capacidad instalada registró un nivel de 78.3%, que quedó apenas por debajo del 78.4% que se preveía en el mercado, y quedó sin cambio respecto al nivel de enero, que por cierto se revisó marginalmente a la baja respecto a la cifra publicada originalmente. Como puede observarse en la gráfica, hay una clara tendencia descendente en este indicador. Por otro lado, la inflación al consumidor presentó malos resultados en febrero al registrar un 0.4%, que, si bien coincide con lo que anticipaban los mercados, es un nivel elevado que queda fuera del rango compatible con la meta de 2% anual del Fed. Si comparamos contra meses de febrero de años anteriores, este año quedó por arriba del 2023 y en un nivel más elevado respecto al observado en la mayoría de los años previos, lo que quiere decir que fue un mal resultado. En esta gráfica podemos ver que a tasa anual la inflación general, representada en la línea verde, repuntó un poquito a 3.2% y registra resistencia a bajar del 3%. El llamado núcleo de la inflación, o core inflation, que excluye alimentos y energía, aquí en la línea naranja, se redujo de forma importante a 3.5%, lo que parecería una buena noticia, pero cuando vemos de forma mensual, la inflación core fue 0.4%, quedando por arriba de lo esperado y en un nivel incompatible con lo registrado en los años de estabilidad de precios. Entonces apreciamos que el resultado fue malo. Si vemos el comparativo con meses de febrero de años anteriores, el de este año fue menor a los 2 años previos, pero sigue claramente por arriba de lo que es usual para un segundo mes del año.
Por otro lado, las ventas minoristas de Estados Unidos crecieron 0.6% en febrero, que a pesar de quedar ligeramente por debajo del 0.7% que se anticipaba, representan un buen resultado, aunque como vemos en la gráfica, se están acumulando ya algunos meses relativamente estancadas cerca de los $700 mil millones. Excluyendo la venta de automóviles, el resto de las ventas crecieron 0.3%, también apenas por debajo de lo esperado y mostrando algo de estancamiento. Los mercados accionarios presentaron en la semana resultados mixtos, como vemos en nuestra lámina usual, y con nuestro promedio simple de 10 índices avanzando 0.3%. Nuestra bolsa de valores en México mostró un fuerte incremento de 2.4%, rompiendo una racha de varias semanas a la baja, terminando en los 56.228 unidades. Nuestro tipo de cambio volvió a apreciarse, es decir, a bajar, cerrando la semana en 16.71 pesos por dólar. Ampliando el rango de tiempo de la gráfica, así se ve el desempeño de nuestro tipo de cambio desde el 2019, con el peso nuevamente coqueteando con los mínimos observados en este periodo. En estos niveles, el tipo de cambio está sobrevaluado y nuevamente afectando a las empresas exportadoras que verán afectados sus márgenes. Hay que recordar que un tipo de cambio sobrevaluado representa una buena noticia para los consumidores, ya que representa el poder de compra de bienes del exterior más baratos, lo que también contribuye a bajar la inflación, pero afecta a los exportadores. La pregunta relevante a contestar es: ¿a qué se debe la sobrevaluación de la moneda? Si la fortaleza del tipo de cambio se debiera a cambios estructurales en nuestra economía que la hayan hecho más competitiva y productiva que la de nuestros socios comerciales, entonces podríamos pensar que estos niveles son sostenibles en el tiempo. Pero por otro lado, si la fortaleza se explica por expectativas demasiado optimistas de los inversionistas internacionales que están buscando rendimientos extraordinarios en los diferentes rincones de los mercados globales, entonces la fortaleza del peso sería más vulnerable a cambios en la narrativa que alimentan dichas expectativas. Si tomamos en cuenta que muchos activos financieros en los mercados globales están registrando niveles elevados que en algunos casos desafían las valuaciones fundamentales, entonces concluiría que la fortaleza del peso es algo relativamente frágil y continuará mientras siga el optimismo exacerbado en los mercados globales, pero podría cambiar abruptamente si ese optimismo se interrumpe por algún factor, como podría ser una política monetaria más restrictiva a la que se anticipa, especialmente en Estados Unidos. En el entorno político de México, las cosas están muy feas en el tema de la violencia electoral, como seguramente habrán visto en los medios en semanas recientes, y no me detengo a comentar con detalle este tema francamente desagradable y preocupante, sino solo para señalar que será uno de los elementos que estarán presentes en la contienda. Por otro lado, en la guerra de encuestas estaremos viendo todo tipo de resultados, como en el caso que tenemos ahora de Massive Caller, que digamos es una de las que tienen una trayectoria observable y se consideran serias, y en este caso presentan una diferencia ya bastante más cerrada de 7 puntos porcentuales de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez. Por cierto, me llamó la atención este comentario del que fuera embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe Pierce, que resume lo que dice en un artículo que pueden ver en la liga que les dejo en esta lámina. Advierte Ricardo Pascoe que López Obrador prepara las condiciones para interrumpir el proceso electoral y establecer un estado de excepción como último recurso para evitar su derrota en junio. Ya siente pasos en la azotea y no lo puede aceptar. La República peligra gravemente. Este señor no es el único que está advirtiendo que la República y nuestra democracia están en peligro. De todos es conocido que López Obrador nunca ha reconocido una derrota y ha llegado a todo tipo de extremos, incluso el ridículo, para tratar de salirse con la suya, como lo que hizo en el 2006 al montar una toma de protesta como presidente legítimo, entre comillas. La probabilidad de tener un conflicto postelectoral importante es elevada, ya que si se siente inseguro de la victoria, como lo revela su comportamiento en las semanas recientes, López Obrador podría recurrir a todo tipo de medidas para impedir el triunfo de la oposición. La mejor posibilidad de tener un entorno político menos tenso para asegurar una transición ordenada del poder sería tener un nuevo tsunami de votos a favor de la democracia en la elección que aleje toda duda de lo que quiere la población. Si algo será importante en esta elección es salir a votar todos.
En el entorno global me llamó la atención esta noticia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamando a Europa para respaldar a Ucrania, advirtiendo que Putin no se detendrá en Ucrania y mencionando incluso el apoyo con tropas, en este caso francesas. Al parecer, Macron se precipitó al mencionar el envío de tropas, ya que otros miembros de la alianza se apresuraron a señalar que esta posibilidad no estaba sobre la mesa, ya que equivaldría a empujar a la OTAN hacia un conflicto directo con Rusia, lo que por cierto fue aprovechado por Rusia para dejar aislada a Francia y remarcar la división que existe al interior de la OTAN. Sin embargo, Macron está señalando lo evidente que también ya señaló el presidente Biden de Estados Unidos la semana pasada, y es que no pueden permitir una victoria de la Rusia de Putin en Ucrania. La semana que inicia llama la atención por la gran cantidad de decisiones de política monetaria que se tomarán alrededor del mundo y que en varios casos podrían marcar un cambio de ciclo monetario en sus países. Desde luego destaca la decisión de la Reserva Federal en Estados Unidos, que es la de mayor influencia en las condiciones financieras globales, luego de los resultados de inflación recientes y del lenguaje de varios oficiales del Fed. Lo más probable es que mantengan sus tasas de interés sin cambio, pero los mercados verán con atención los mensajes del comunicado del presidente Jerome Powell en su conferencia de prensa y la actualización de sus pronósticos que tocan en esta ocasión. Los mercados buscarán la confirmación de su expectativa de que ya viene en junio el primer recorte a la tasa de interés y ya veremos si la Reserva Federal las valida. También llama la atención la decisión del Banco Central de Japón, que podría terminar con la única tasa de interés negativa que hay actualmente en el mundo. Otro banco central con impacto relevante en los mercados globales es el de Inglaterra, para el que se espera que se mantenga su postura monetaria actual hasta juntar más evidencia en los datos de que la inflación se encuentra descendiendo al ritmo necesario. En nuestro país también tendremos la decisión de política monetaria por parte de Banco de México, y aquí el asunto está muy interesante, ya que a pesar de que la inflación pues no se ha estado portando todo lo bien que se esperaba, especialmente en la parte menos volátil de la canasta de precios, los analistas del mercado anticipan de forma casi unánime que se realice el primer recorte de 25 puntos base a la tasa de interés en esta ocasión. Al interior de la Junta de Banjico ha destacado la opinión del subgobernador Omar Mejía, abiertamente inclinado hacia recortar la tasa de interés, y con otros miembros mostrando una menor resistencia a bajar la tasa. El escenario más probable es que la Junta de Gobierno aprovechará la expectativa de los analistas para realizar el primer recorte en esta decisión, para luego hacer una pausa de una o dos decisiones más. Ahora bien, la Junta de Gobierno ya tiene información de cómo viene la inflación de la primera quincena de marzo, y si los datos no son buenos, podría mantener la postura monetaria sin cambio y esperarse a tener más información. Otro indicador de especial relevancia de la semana que inicia será el indicador global de la actividad económica, el IGAE, del mes de enero, que nos dejará ver cómo comienza el año la economía, especialmente por el lado de los servicios, ya que las cifras de producción industrial ya se conocieron y son las que comentamos en este programa. Para la sección Tiempo de Crecer, les tengo una reflexión de uno de los elementos centrales de lo que llamaría el pensamiento positivo en el mensaje que nos da la doctora Carol S. Dweck en su libro Mindset, que vale mucho la pena leer y tener en su biblioteca personal, para lo que les dejo una liga por si lo quieren comprar en Amazon. Hay dos tipos de mentalidades, o diría formas de ver las cosas. Una mentalidad fija, que mira al mundo como algo que no puede cambiarse, lo que se vuelve especialmente limitante cuando nos vemos a nosotros mismos de esa forma, con un talento, inteligencia y capacidades que ya están dadas y que no pueden cambiar, como si estuvieran hechas de concreto o de algún metal. En este caso, todos los obstáculos que enfrentamos se ven como problemas, y los fracasos se convierten en amenazas a nuestra confianza personal, a nuestro ego, lo que nos detiene para intentar cosas. Por otro lado, una mentalidad de crecimiento considera la inteligencia, capacidades y talento personales como algo que no es fijo y que de hecho puede crecer y desarrollarse. En este caso, los obstáculos que se nos presentan son interpretados como escalones y oportunidades para crecer y desarrollarnos, y los fracasos son vistos más bien como fuente de aprendizaje.
Normalmente no nos damos cuenta de la mentalidad que tenemos la mayor parte del tiempo, pero por la forma en que está construido nuestro cerebro, es común caer en una mentalidad fija de las cosas. Para avanzar hacia las metas que queremos, nos conviene adoptar siempre y desarrollar una mentalidad de crecimiento que nos da poder personal. Describiría el pensamiento positivo en su forma más básica como el contar con una mente que te impulsa en lugar de detenerte. Y desde luego todos tenemos la capacidad de desarrollar este pensamiento positivo. Espero que este pedacito de conocimiento les haya resultado útil y agradeceré que me pongan algún comentario al respecto en YouTube o por correo. Y con esto terminamos este programa número 356. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.